¿Mm? Arrabal, grande, No, no llegó. puede que sea todo ello. Las penúltimas, dice. Ay, ¿esas? Ya, esa. Esta no, ¿cierto? Esta no. Ya. ¿Está bien? Ya, me envió el Ah, se me perdió. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra última jornada y en esta jornada vamos a tener a una delegación más, que es del país de Bolivia, en el primer bloque. En el segundo bloque vamos a, digamos, despedir este congreso. Vamos a ver las muestras culturales y la exposición folclórica del país de Chile y nos vamos a finalizar este congreso, ¿ya? Así que vamos a partir el día de hoy. Les pido que por favor se pongan de pie porque vamos a cantar la canción nacional de Bolivia. Por nuestros votos y
Hermanos, a continuación vamos a presentar a nuestra conferencista, la hermana Selma Gabriela Llanos Bilbao. Es de Sucre, Bolivia. Es Isis, misionera e instructora protectora del monasterio La Persuasión en Camiri, Bolivia. La conferencia que nos trae la hermana se llama El rol de la mujer en la espiritualidad y en la cristificación. Aplausos, por favor. Buenos días, distinguidos hermanos. Gracias. Buenos días, distinguidos hermanos. Reciban un saludo cordial, afectuoso, en especial de parte de nuestro Monseñor Obispo Antonio Revilla Fagalde, quien es el representante de la Iglesia Gnóstica en Bolivia. Él en este momento no ha podido participar de este congreso, sin embargo envía sus saludos cordiales y desde lo más profundo de su corazón un abrazo para todos ustedes que están presentes en este congreso. También, antes de empezar la conferencia, la charla que he traído, me voy a permitir agradecer en primer lugar a los organizadores de este congreso, las magníficas instalaciones, la logística y todo ello. Agradecer a todos desde el fondo de mi corazón por hacer posible la realización de este congreso. Muchas gracias, y en especial a la hermana Tania, al hermano Moisés y a todos los hermanos de este lugar. Muchas gracias, les quedo muy agradecida. En realidad, la charla que voy a ahora traerles para varias cosas, pero hasta ahora el legado que ella ha dejado ha quedado con nosotros, ha quedado presente.
Entonces, ese es un ejemplo de cómo la mujer ha ido estableciendo esa energía que ella tiene a través de la historia. Tenemos también otro ejemplo nuestro, que fue la esposa del maestro Samael, ¿no? Ella fue de una anterior existencia. Ella le enseñó, por ejemplo, a salir en estados jinas. Ella fue una parte importante con la energía que lo hizo un maestro. Entonces, si nos damos cuenta de todo eso, cómo la mujer puede, y dentro del libro, de los libros, lo que señalaba hace unos momentos, está en el misterio del lauro y florecer, en el matrimonio perfecto, está en otros libros más, donde el maestro ensalza a la mujer. En algunos libros él dijo que no podía la mujer llegar a la cristificación, pero después rectificó y dijo que sí es posible que la mujer puede llegar a la cristificación. ¿Y cómo? Haciendo, pues, regenerándose dentro, viendo adentro de ella lo que ella tiene, porque recuérdese que todos somos dioses en potencia. Si uno va adentro y ve la luz que uno tiene, pues va a salir hacia afuera eso, y eso es lo que va a manifestar, y mucho más si una es mujer, ¿no? Yo considero que toda mujer previamente, antes de salir afuera, tiene que ir hacia adentro. Entonces, uno observarse uno dentro, qué es lo que tiene. Y hay algunas mujeres que tienen recurrencias y pueden conocer inclusive vidas pasadas, porque puede ser que ahora estemos con un cuerpo de mujer, pero en un anterior tiempo hemos sido varones. Algunas o algunos hemos sido, pues, caballeros en una época, hemos estado en la época de Egipto, hemos estado en la época de los druidas. Por eso es que hay esas recurrencias y nos gusta esa energía, ¿no? Luego el conocimiento de la gematría, de las piedras preciosas, cómo usarlas, cómo poder manipular, hasta en la cocina. La mujer que cocina, ¿qué pone? Pone la energía en las manos, y que eso se traduce en la comida, en lo que prepara, en lo que hace, como dice, es amor, ¿no? Entonces, es simplemente hacer eso y poder ayudar. Yo digo eso, que toda mujer tiene ese amor para servir, no solo servir al esposo, a los hijos, sino también de toda forma, ¿no? Coadyuvándolo con lo que uno sabe, transmitiendo ese conocimiento desde pequeño hasta grande. Entonces, simplemente, si usted, hermano, desea alguna otra cosa que se pueda transmitir el conocimiento sobre eso, pues estamos prestos para poder aclarar. Bueno, muchas gracias, hermana Selma. Quiero hacerte una pregunta, pero además para que nos indiques, tú que eres mujer, pero también eres profesional, ¿cómo una mujer con éxito profesional como tú has podido equilibrar ese amor de mamá y ser bandera en tu hogar, ¿sí? Y liderar la enseñanza también en tus hijos? Regálanos esa nota para que las mujeres de hoy sigamos esas enseñanzas tuyas de vida. Sí, gracias, hermana. En realidad, yo digo esto porque todos que estamos aquí tenemos una recurrencia anterior, porque por el conocimiento, el ser, la luz que está dentro de nosotros hace que tengamos que ver un libro en un momento determinado. Entonces, ¿qué sucedió, por ejemplo, conmigo? Cuando yo tenía 13 años, por primera vez vi un letrero de la Gnosis,
Y dije, ¿qué será eso? Pero me llamaba la atención y quedaba al frente del trabajo de mi mamá, ni siquiera 13, 11 creo que tenía. Y durante 2 años solía pasar yo por ahí y me llamaba la atención, veía, pero sentía esa necesidad de conocer eso, sin saber qué era gnosis, ¿no? Porque a los 11 años uno no sabe, pero le llama la atención y así fue, me llamó la atención y un día me quedé ahí lo conocí a don Antonio Fagalde, a su esposa, me invitaron a pasar y yo con miedo porque mi mamá era médico y trabajaba en un hospital al frente de la casa de don Antonio Fagalde. Y sucedió que cuando salí de ahí, alguien me vio y le dijo a mi mamá, tu hija ha entrado donde los que adoran al demonio. Entonces mi mamá me prohibió que vaya o que pase por ahí. Eso era lo que se representaba en esa época. Entonces, de ahí más me llamó la atención, me prestó un libro don Antonio y el primer libro que yo leí fue La Revolución de Bel y me impresionó mucho cómo un demonio irradiaba esa luz azul del corazón y cómo el maestro fue a ese lugar para poder ver que ese demonio tenía esa luz. Entonces eso fue lo que me llamó la atención cuando yo era pequeña. Después de eso, no tan pequeña, ya estaba para entrar a la adolescencia. Después de eso, a los 13, para cumplir 14, me invitaron, yo ya de ocultas, ya ingresé al gnosticismo, donde fue mi instructor, don Antonio Fagalde, otro de los instructores, don Mario Barrientos, y bueno, desde ahí empecé, fui al congreso, lo conocí personalmente al maestro Gargacuchinis, me impresionó en ese momento la energía que él irradiaba, sentía esa energía y cómo él daba y manifestaba ese amor a todas las mujeres, porque el maestro Gargacuchinis es de la línea del amor, ¿no? Así como el maestro Samael es de la línea de la fuerza, ¿no? Por eso él tiene esa voz y es tan fuerte. Y eso es lo que me hizo y me llamó la atención. Entonces, así fui estudiando, fui haciendo varias cosas y de cualquier manera logré ser profesional también, pero siempre he tenido esa luz, yo digo eso como todos tenemos a nuestro ser interior. He pasado muchas cosas de las cuales yo agradezco a mi luz interior por mostrarme, porque según dice la Biblia que da a sus mejores guerreros, da las mayores pruebas y ahí está la prueba para poderse levantar. Entonces ese camino es esa luz que uno tiene, esa fuerza, con eso uno puede equilibrar y va equilibrando, si uno quiere se puede. Entonces, como le dije, no solo es ir a lo interno, si uno quiere lograr algo, pero no porque uno quiera cosas materiales o algo, sino a lo interno, lo que el Padre, la Madre le guía. Debemos ir, por eso les digo, adentro, preguntar. Hay algunas personas, y especialmente he visto mujeres. Yo en una época solía estudiar también las líneas de la mano, ¿no? La quiromancia, la grafología, el tarot. ¿Qué tal las amigas? Vémelo tal cosita, ¿no? Entonces, son cosas que eso, por ejemplo, sería absurdo preguntar. A veces sí se puede preguntar, pero hay que preguntar adentro. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo seguir el camino? Entonces, ahí está. Es lo único. Se dice un aforismo, ¿no? Que cada uno da lo que tiene en el corazón. Entonces, solo es ir a eso y seguir adelante. Yo digo, cada día es un día más para dar gracias. ¿Qué sucede? Cuando dormimos, se dice que morimos, ¿no? Nuestra cama es una especie de útero. Morimos, ¿pero para qué? Para que el cuerpo físico se regenere, descanse. Entonces, a la mañana siguiente, dar gracias mirando el sol al este. Hemos aprendido
tienen exigencias. Jugó en el escenario en donde la mujer pudo tener un esposo y entonces fue esposa y sin duda madre. Pero también le ha tocado jugar en el escenario en donde es viuda. ¿Cómo es, hermana Selma, para una mujer estudiante gnóstica jugar en esa cancha de mujer viuda, enfrentar todo lo que ello significa, dentro de eso la misión también? Sí, bueno, es también, de alguna forma conocemos que a veces tenemos matrimonios kármicos, y bueno, cuando yo lo conocí a mi esposo había una sincronicidad, porque en esa época era el único al que le gustaba, por ejemplo, la música clásica, leer los libros, por supuesto del maestro no, pero después fue conociendo y así. Entonces hubo esa sincronicidad. Él tocaba el violín, yo el piano en esa época y así fue. Pero llegó un tiempo en el que pasamos por muchas cosas y lamentablemente la ley del karma hizo que él se fuera, ¿no? Que fue así mucho. Pero me tocó ser y seguir adelante. Obviamente la fuerza era la que uno tiene dentro, porque de verdad que fue algo rudo, que pasé también por eso, pero entendí que lo que pasó tenía que pasar, no había más. No podía renegar, no podía decir absolutamente nada, porque era lo que tenía que ser, ¿no? Debía ser eso y en ese momento. Entonces me tocó ser madre, padre y madre de mis hijos, porque tengo un hijo menor que no lo conoció a su padre porque murió al mes de nacido, cuando nació mi segundo hijito, y pues así fue. Y yo les vuelvo a repetir que la fuerza nace de adentro. Adentro es el ser, es la madre que uno tiene. Esa dualidad le lleva para tener y para afrontar las vicisitudes. Pues les contara las cosas que yo he pasado y puedo dar fe con toda certeza cómo la divinidad le ayuda, los ángeles le ayudan, de toda forma. Excelente. Mujer custodia, mujer que cuida también elementos sagrados. En algunas de las ceremonias que se oficiaron allí en el Monasterio de la Persuasión, el obispo brasilero Sergio Linque y mi persona y varios que no lo conocíamos del monasterio nos admiramos de la imponencia de uno de los símbolos allí, el pentagrama esotérico, en un formato tal vez de 1,30 de alto por 1 metro de ancho, luce vetusto, respetablemente vetusto, y entonces nos contaba la abadesa, este pentagrama era el que estaba en el Sumo Supremo Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando el ejercicio del mundo físico de este monasterio cesó, llegó a su fin por leyes de los tribunales superiores y por la logia blanca. Ese pentagrama está allí en Camirí, y vaya con qué celo lo cuida. Y también escuchamos una historia bellísima que luego confirmaríamos recientemente en una visita en Brasil, cuando nos hemos reunido con una fraternidad internacional, y ayer el hermano Fernando Salazar Bañol nos decía, el sello maya que le entregó un monarca azteca maya al maestro Samael en señal de culminación de su obra, ese sello que ha viajado bajo la responsabilidad de este frater. Hermanos, vamos a continuar con esta segunda patita, como decimos acá en Chile, de este evento
la tercera jornada del 9º Congreso Internacional de Confegnosis. Invitamos también a acercarse a los hermanos que están en la transmisión online. A continuación, la hermana Selma Gabriela Llanos Bilbao nos va a entregar una muestra cultural relacionada con el baile que nos va a mostrar en el espacio folclórico. Llamamos al escenario de la hermana Selma, por favor. Ya, nuevamente, para las personas que están conectadas a través de la sala de Google Meet, vamos a invitar al escenario a la hermana Selma Gabriela Llanos Bilbao, representante de la delegación del país invitado de Bolivia, para que nos entregue una muestra cultural. Una muestra que está enfocada en la presentación que viene a continuación, que es el baile folclórico que nos trae la hermana Selma. La hermana Selma está coordinando debido a que, como el hermano Jaime Vargas, ella también representa como única hermana a su delegación. Por lo tanto, necesita ayuda de todos los hermanos que puedan. Los hermanos que la van a ayudar va a seguir siendo el hermano Gerardo Aldana, del país de Colombia, y también va a ayudarle el hermano Moisés Paya Abarca. Así que tenemos que esperar unos minutos para que puedan coordinar bien todo. También les tengo que decir que al final después del almuerzo, les voy a pedir que cada delegación escoja a un hermano para que dé unas palabras de cierre en el Congreso. Va a tener 6 minutos para poder entregar sus palabras de cierre, ¿ya? Para que desde ya se pongan de acuerdo quién va a hablar. Sí. Ahí está. Usted no.
Les pido aplauso, por favor. Pero bueno, voy a comentarles un poco sobre la cultura boliviana. En realidad, Bolivia es un país multicultural, plurinacional, se llama porque tiene diferentes culturas. Están inmersas la cultura quechua, la cultura aymara, con sus idiomas, también la cultura guaraní, que está compuesta en algunos departamentos. En el norte tenemos es decir, empezaría diciéndole que Bolivia tiene 9 departamentos constituidos en la parte norte. Se encuentran 3 departamentos, los cuales tienen un cálido, es el clima. En la parte del centro es entre cálido y frío, y la parte del sur es frío, lo que llamarían la sierra. Y en todos esos departamentos, cada ciudad tiene un baile típico. Además, Bolivia está compuesta por 11.000 y pico habitantes. Les recuerdo que vamos a tener casi al final de este bloque un espacio para que cada delegación escoja un hermano que pueda. Vamos a comenzar entonces nuestro segundo y último bloque de nuestro 9º Congreso Internacional de Confegnosis. En este último bloque vamos a invitar a subir al escenario al doctor Moisés Padilla Delgado para que nos entregue su conferencia como presidente de Confegnosis. Aplausos, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bien, hermanos. Vamos a empezar por el comienzo, como todas las cosas, y luego vamos a terminar al final. ¿Bien? Bueno, primero algunas preguntas que me han hecho y tengo que responderlas porque me preguntan por mi atuendo. Mi atuendo tiene que ver con mi madre. Mi madre física principalmente. Lo recuerdo en este día de este lugar. Estuvo 90 años en Chile y ahora ya volvió a su tierra natal. Entonces, tenía que decir esto antes de que comencemos el día de hoy, luego ver de qué se trata. En el camino de la gnosis, del autoconocimiento y del conocimiento, para este congreso nosotros hicimos pleno énfasis, valga la redundancia, en los términos revalorización, transvalorización y énfasis. Esto ya fue explicado por el hermano de México en forma técnica, pero hoy día vamos a profundizar un poquito más en eso para ver si lo entendemos. Y si no lo entendemos, dejémoslo ahí. A veces uno no tiene o no está en el tiempo para entender ciertas cosas y hay que dejarlas tranquilas para que en el tiempo se revelen. No podemos pedirle a un niño de 13 años que nos hable sobre la vida si no la ha vivido. No podemos a un niño de 13 años pedirle consejos de administración de hogar si no lo tiene. Cada cosa debe estar en su tiempo. Es importante que eso nosotros lo tengamos en cuenta. Dentro de esto,
dentro del trabajo interior, de los procesos de la iluminación, del pasar por la vida, voy a en primera instancia tomarme de un gran énfasis que el maestro nos explica en su libro Las Tres Montañas, y lo vamos a enfatizar porque él lo menciona como gran énfasis. En el principio de estas conferencias o de este congreso se habló que existe el énfasis negativo, el énfasis y el gran énfasis dentro de la doctrina del maestro, la que nos entrega. Haciendo alusión a mi propio origen, tengo que explicarles lo siguiente. Y cuando digo tengo, no es una obligación, es un deber. Tengo que explicarle algo en relación a lo que el maestro menciona como gran énfasis. A menudo, si uno no comprende los primeros pasos que uno ha de dar en el autoconocimiento, debe devolverse y recomenzar el proceso. Eso se llama revalorización. Y el maestro hace alusión a la revalorización continuamente. ¿Quiénes de nosotros hoy día no se ha aburrido del camino? ¿O no se ha sentido con desgano? Porque no ha tomado en cuenta algunos aspectos que el maestro nos pone en cuenta en los énfasis. Y uno de los consejos que él nos da, dice: si quieres avanzar en el camino, reflexiona profundamente en el proceso de la rueda del samsara. Y si uno lo deja pasar, más adelante se lo van a cobrar. Porque ¿qué es lo que es la rueda del samsara? El eterno ir y venir de las esencias, desde el absoluto, por los planos físicos, por los planos mentales, hasta llegar a los procesos involutivos, y luego para retomar el camino de la evolución y volver a los planos físicos. Yo no vengo a enseñarles nada, solo vengo a recordarles cosas. Ese proceso que nuestro gran maestro nos enseña, dice que se repite 3000 veces, dando un total de 324.000 existencias. Y uno puede decir, claro, pero eso es cabalístico. Sí, también lo es. Pero cuando nosotros reflexionamos profundamente este gran énfasis que el maestro nos pide, vamos a entender muchas cosas. ¿Por qué no debemos enjuiciar, por ejemplo? ¿Por qué no debemos condenar al otro? Porque nosotros lo hacemos en forma casi automática y no nos detenemos en eso. Criticamos, apuntamos, sin reflexión, sin entender cosas básicas, como que la muerte no existe. Si ustedes no entienden y se aceptan la muerte como un fin de algo, es porque todavía les falta dar vueltas a eso. ¿Por qué Jesús el Cristo nos vino y nos prometió vida eterna? ¿Por qué? ¿Porque es un mito? ¿Porque no se puede alcanzar? ¿Qué pasa? ¿Acaso Jesús el Cristo, el más grande avatar que ha venido, mintió con la promesa de la vida eterna? Me dijeron, háblenos de la salvación mundial y del éxodo. Estoy hablando primero que debemos correr y barrer ciertos miedos, temores, perderle el miedo a la muerte. Para eso es ese gran énfasis que nos dice el maestro. Cuando uno comprende que tiene muchas oportunidades y que esas oportunidades no dependen de uno, va en camino de algo. Lo que tenemos, lo que creemos que tenemos, los títulos que hemos logrado, los puestos que nos han elegido, son atribuciones que el real ser nos permite tener, con un solo objetivo: la experiencia. Si ustedes creen que van a vivir esta vida y luego se van a ir al cielo o al nirvana, ¿y dónde queda la experiencia, que es el objetivo de la vida?
324.000 existencias. ¿Ustedes creen que se van a iluminar en la número 1? ¿O en la número 2? ¿O en la número 1000? ¿Y qué pasa con las otras 2000 existencias? ¿Por qué? ¿Ustedes piensan que se van a iluminar en la 2000? Deberíamos reflexionar. Por eso que es tan importante cuando el maestro nos dice, es importante reflexionar sobre la rueda del samsara que nos lleva en procesos evolutivos, involutivos, de acuerdo a la ley. La investigación que se hizo durante todo este año en los énfasis del maestro tiene ese objetivo: resaltar cosas trascendentes, importantes para nuestra liberación. Es muy posible, hermanos, que al ego no le interese este tipo de trabajo, que es reflexión interna y profunda. Es muy posible que así sea. Y la lucha es contra el ego. No me hagan sentir, ¿no es cierto?, como que soy un gran hipnotista. Sé perfectamente que todo está sujeto a la voluntad del Padre. Tarde o temprano nos toca pasar, incluso bajar en más de una ocasión a los mundos infiernos. Nadie quiere ir a un mundo de infierno, pues necesitan y van a pasar por los mundos infiernos, porque es parte del cálculo. Entender el ciclo completo para poder relacionarla con la cantidad de vueltas que nuestra esencia, entre paréntesis, recorre, que son muchas veces. Por eso que muchas veces ahí encontramos maestros que dicen que uno necesita mucha existencia para hacer el camino, ¿cierto? El maestro Samael nos tira un salvavidas y dice que bastaría una existencia bien trabajada para hacer el camino entero. La verdad, el maestro Samael destaca en un libro precioso que se llama Mi regreso al Tíbet, donde habla de la gran rueda del samsara, donde se refiere en forma específica que un ser normal, dentro de su proceso del recorrido, se demoraría un par de existencias. Se demoraría un par de existencias en que esas vueltas se procesen. Comprender esto mentalmente no es de mucho aporte. Les invito a que lo reflexionen. Les invito a que lo vuelvan a pensar. Y una vez que lo reflexionen, lo metan a meditación. Gran énfasis de si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, porque es la única forma de comprender esto. Porque lo que me acaba de preguntar es una pregunta de tejas para arriba. Necesitaríamos muchas horas para responderla y poder llegar. Lo que le puedo decir que dentro de las tres montañas, cuando el maestro hace gran énfasis, nos dice estos conceptos básicos y luego ahí nos deja reflexionar para luego meditar, que no es lo mismo. No es lo mismo, porque él dice, reflexiono hasta que me canso, dice. Lo vuelvo a dar vuelta, hasta que me canso, y en algún momento lo medito, porque el problema desaparece y aparece la respuesta. Estamos hablando de trabajo. Al igual que la sanación involucra un trabajo personal, el encarnar el conocimiento también es un trabajo personal. El conocimiento no está en los libros, no está en internet, ahí está la información. El conocimiento es algo intransferible. O si no, explíquenle a una amiga, a un compañero, tanto que sufrieron, a ver si lo puede entender realmente. Tiene que ver con la vivencia. No podemos traspasar el conocimiento a otros. Tampoco podemos recibirlo. Podemos recibir información, instrucciones, mapas. Pero al final solo nos muestran la puerta. Nosotros tenemos que cruzarla. Y eso es vivencia, eso es práctica. Discúlpenme que sea tan insistente, pero eso es levantarse a las 3 de la mañana y trabajar hasta las 6. Eso es ayunar con un motivo.
específico, como el maestro nos enseña. Eso es no quedarse, no ensimismarse en el ego. Fíjense, hay una cosa importante, lo énfasis de la gran rebelión, donde el maestro menciona y dice: el buen discípulo, cuando descubre, lo vuelvo a repetir, cuando descubre la necesidad de estar con sus pares, es porque ha avanzado. Y cuando descubre el esoterismo en todas partes, es porque dio otro paso más. Palabras del maestro Samael, búsquenlo. Entonces, son cosas sencillas. A veces nosotros decimos: ¿por qué la gente no es capaz de trascender las siglas? ¿Por qué creen ustedes? Porque su avance espiritual no da para eso. No podemos criticarlos. Porque no subió lo suficiente para entender eso. Ahora, si no es capaz de ver el esoterismo en todos lados, como nos dicen, tiene que dar unos pasitos más hacia adentro, y de esa forma va a pasar. Mientras tanto, solo trabajamos por la humanidad, no la criticamos y solo la amamos y trabajamos por ello, porque en algún momento va a ocurrir el milagro que despierten y los vamos a tener entre nosotros. En algún momento eso va a ocurrir. Debemos tener la paciencia para que eso ocurra. Nosotros estamos solo aquí para ayudarnos, como nos dicen los grandes lamas tibetanos que están ahí, que podrían bajar todos a ayudar desde Agartha. No, pero ellos no están esperando para que nos devolvamos para allá. Ellos no van a bajar. Nos mandan las instrucciones y cada 77 años mandan a un maestro. Nunca se olviden de mi regreso al Tíbet, porque nuestro maestro también es un lama. No se olviden de eso. Volvió al Tíbet, salió para darnos la enseñanza y luego vuelve después de su proceso. Hay cosas importantes dentro de la gnosis. Es tan importante que lo tiene a ustedes. Todos nosotros somos una esperanza para la Logia Blanca, mientras las escuchemos, no mientras que digamos que la escuchamos. Mientras escuchemos y seamos obedientes con las instrucciones del maestro Samael y con todos los maestros que hemos conocido. Todos los maestros tienen algo que decir, y con esto termino. Cuando era niño y estaba en el movimiento gnóstico, los miembros de esa institución, muy venerable por lo demás, decían: no, que no tienes que juntarte con eso porque estos ven otra cosa. No tienes que juntarte con esto otro porque estos ven otra cosa. Así llegó mi mayoría de edad. Conocí a don Teófilo Bustos, de los cuales me habían hablado peste. Y estaba total y absolutamente envenenado con eso. No, que el maestro aquí, el maestro Raúl lo echó, por lo tanto, es un mago negro. Porque así me envenenaron. Lo conocí. Y humildemente dice que tienen sedes en toda Latinoamérica. ¿Usted piensa que alguien que no tenga maestría podría hacer algo así? Por sus obras se conocen a las personas. Luego recorrí Chile, conocí a los hermanos, me hablaban del amor, me hablaban de los 7 aspectos. Yo dije: pero todo el tiempo estuve engañado. Y empecé a visitarlos, y empezaron a visitarme, y empezamos a conversar. Y hoy día estamos aquí por eso. Porque si eso no hubiera ocurrido, yo todavía estaría tirándoles piedras del otro lado. ¿Comprenden? Y es por eso que estamos aquí hoy día. Como les explicaba al principio de la conferencia, o cuando empezó el congreso, son pocos o son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero la noticia es que hay muchos escogidos en el mundo que no saben que son escogidos y nos están esperando a nosotros que les digamos: venga, hermano. Nos están esperando. Y ese es el objetivo de este congreso.
la fraternidad, la hermandad, la apertura. No nos critiquemos entre nosotros. Para eso están los demás. Para eso están los opositores, los detractores, que yo también les dije, por favor, critíquennos, pero háganlo bien. No que Miquel lo dijo, no, ese no es un argumento. Si nos van a criticar, que sea con argumento. Entonces necesitamos también esos buenos enemigos, buenos detractores. Ojo, que también sean sabios, ¿cierto? Porque recordemos que todo esto es dual. No debemos olvidarnos que el bien y el mal son parte del cosmos. Cuando el absoluto vomita una creación, vomita ambas cosas. ¿O no? ¿O no? La creación está sustentada en lo dual. Padre, Madre, Espíritu Santo, oscuridad y luz, ángeles y demonios. Y nosotros debemos sobrevivirle a todos. A todos. Porque el maestro dijo, el superhombre hace temblar ambas columnas, la de los demonios y la de los ángeles. Hermanos, el camino es un poquito más largo de lo que le habían dicho. Discúlpenme las malas noticias. Porque entrar al absoluto es solo el kindergarten del conocimiento. Cuando penetra triunfante el maestro al absoluto, comienza otro proceso. Nada termina con el absoluto. En cada paso y pañuelo. Que viva la zona central y su folclore.
Por favor, recibamos con un aplauso. Media luna.
y obviamente bien representados por nuestros vecinos de Casa Tierra. Participar y nos van a exponer la cultura de Chile son Francisco Andrés Godoy Figueroa, estudiante de fase B, zona norte. La señora Ilcia Peralta Quirós nos va a exponer de la zona central. El hermano Ramón Rolando Cortés Reinaga, que es estudiante de fase B avanzada, nos va a exponer también la zona central. La hermana Tania Chan Mosier Schnaggi nos va a hablar de la zona sur, y el hermano Hugo Ramón Robinson Tobar, estudiante del movimiento, nos va a hablar de la zona sur. Por favor, aplausos para los hermanos para que pasen a la sala. Hola, buenas tardes. Para mí es un completo honor poder estar en esta conferencia. Salté de lo que son los fogueos a una convención gnóstica, así que para mí es una oportunidad muy importante y me honra poder conocerlos por fin, más allá de las fotos, los videos, y compartir con ustedes y saber cómo son realmente. Así que yo les voy a describir lo que es el país desde las 3 primeras regiones, partiendo de la ciudad de Arica. Me ven que estoy vestido con un poncho, que está hecho con lana de alpaca, al igual que el gorrito. Esto quiere decir que los pueblos precolombinos del norte de nuestro, tanto en las 3 uniones, Perú, Bolivia y Chile, eran autosustentables. Ocupaban piel de animal, lana de animal y el mismo animal en sí para alimentarse. Para ir más rápido, porque si no la señora Fabiola me va a poner tarjeta amarilla, vamos a bajar directamente a la segunda región. A todo esto, Arica es conocida por la ciudad de la eterna primavera, porque tiene un clima muy rico en calor y pocas veces llueve, en donde está el famoso morro. Seguimos hacia abajo a la segunda región de Antofagasta. En Antofagasta tenemos los yacimientos más grandes del mundo, Chuquicamata, en cuanto a la minera, y también tenemos Coyahuasi y tenemos las minas de litio. En el mar de Antofagasta tenemos la famosa portada de Antofagasta, que es un arco del triunfo mineraria gigantesco. De hecho, solamente el 20% de su superficie está sobre el mar, el 80% está bajo el mar. Hacia la cordillera tenemos los cielos más lindos del planeta, en donde están los radiotelescopios y los observatorios astronómicos más importantes del planeta. Son consorcios internacionales de radiotelescopios como el ALMA, y más abajo, donde está el Tololo y el de Río Hurtado, que está ya llegando a la ciudad de La Serena. La Serena y Coquimbo son ciudades en microclima, muy similar a lo que es la cuenca del mar Mediterráneo, donde están también las partes del Valle del Indo y el Valle del Nilo en Egipto, que son cuencas que tienen microclimas, lo que nos propensa a hacer climas únicos. En el Valle de Coquimbo o de Aconcagua se ve la uva moscovita, la uva diaguita, que diaguita también es el nombre de las culturas precolombinas que habitaban en los valles del Cachapoal hacia la cordillera, que en esa zona también está el cerro, la montaña Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica, con más de 6.600 metros de altura. Por ahí también pasa el camino del Inca, que viene desde los pueblos de los hermanos peruanos, que son toda la cordillera hasta llegar al Valle del Plomo, en donde posteriormente fue sepultado el niño del Plomo en una caminata que duró más de 9 meses, mucho más que eso. ¿Qué más? También dentro de ese camino hay petroglifos ricos, muy parecidos a los tímanos que hay en África y que hasta el día de hoy aún siguen en pie. También en La Serena y en Coquimbo, que son 2 costas que están relativamente cerca, se hablan mucho de los mitos de los piratas del Guayacán, que enterraron sus tesoros del Tampico traídos directamente desde México en un barco que se llamaba el Dresden, que pasó por ahí, y los piratas supuestamente en las noches de tormenta
salían, iban al pueblo, iban al fuerte del Guayacán, en donde enterraban sus tesoros. También tenemos hacia la cordillera, en el lado de Putre, la historia del famoso